Muchas gracias, hermano Luis, y a todos los hermanos de Buenaventura. Dios los bendiga, Dios los guarde. Qué bueno poder compartir en esta noche la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios los guarde. Bueno, vamos a meditar bien sobre vuestros caminos. Está muy buena esa imagen que nos coloca aquí el hermano Luis. Este puede ser yo, puede ser Luis, puede ser alguno de los hermanos o de las hermanas que estamos buscando nuestros caminos, no sabemos a dónde dirigirnos, ¿no? Eh, Estamos en el camino de la vida y estamos analizando por dónde andar. ¿Qué es meditar? Meditar es pensar profundamente, es analizar, es buscar el porqué. Creo que todos nosotros que somos cristianos o que estamos en busca de Cristo tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos indecisiones, tenemos cosas en que pensar, entonces siempre nosotros debemos meditar, analizar bien sobre nuestros caminos, sabiendo y concluyendo, comenzando que no estamos solos. Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, pero también en esta vida nos tenemos como hermanos, la familia de Dios, nos tenemos los unos a los otros para podernos ayudar, para podernos guiar, para podernos aconsejar, para poder muchas de las cosas. Por favor, hermanito, vamos a comenzar con la figura número 7, por favor, hermano. Muy bien. Vamos a hablar en Ageo capítulo, en el libro de Ageo. Vamos a estudiar algunos versículos del capítulo 1. Y acá que vemos la figura de un profeta que le habla a su pueblo. ¿Qué más vemos? Vemos el profeta, vemos un hombre, Ageo. Aquí lo tan joven, pero más adelante vamos a hacer que estaba ya más ancianito y les está hablando, los está incitando al pueblo. Hay que pensar, hay que analizar. Pero ¿qué pasó anteriormente con Ageo? ¿Qué pasó con anteriormente? Vemos que le está mostrando como un terreno, aquí dice un terreno baldío, aquí se le dice también rastrojo, se le dice algo que fue destruido, una ruina, le está mostrando ahí. Entonces, vamos a analizar qué pasó. ¿Qué pasó anteriormente? Vimos que allí donde estaba Ageo, eh, era el templo del Señor. Ageo es un hombre israelita, es un profeta, que más adelante vamos a analizar con mayor atención. Y los que están ahí oyendo, la audiencia son israelitas. Y entonces ese templo, ese rastrojo, otros le dicen, no sé si la palabra es un poco dura, peladero, ¿sí? Que estaba ahí, le estaba mostrando, aquí hubo un templo, aquí hubo un sitio donde el pueblo adoraba a Dios, un templo que fue construido por Dios para su pueblo, donde nos comunicamos con Dios, donde adorábamos a Dios, pero ese pueblo, ese templo fue destruido. Figura número 1, hermanito, por favor. Y entonces vamos a ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Entonces vemos, esta es una figura del reino de Babilonia. Vemos que a través de la historia han habido muchos reinos, ¿no? Babilonia, Roma, Grecia, etcétera, pero eso no es lo que vamos a estudiar, vamos a centrarnos en Babilonia. El, el, el pueblo de Babilonia, el reino de Babilonia decidió invadir a Israel. ¿Por qué lo decidió invadir? Porque Dios decidió castigar a Israel porque se dice que había caído en la idolatría, también había cometido muchos pecados. También se dice que otro pecado que había cometido el pueblo de Israel era que no dejó descansar la tierra. El Señor le dijo que solamente la trabajaran 7 años y que la dejaran descansar, y ellos les pareció derecho y no dejaron descansar la tierra. Habían caído, y sobre todo que habían caído en la idolatría. Habían buscado los dioses de otros pueblos. Entonces aquí ese pueblo de Babilonia llega y los destruye. ¿Quiénes eran los babilonios? Eran descendientes de Cam. Recordemos que después de Noé siguen los tres pueblos, ¿no? Sem, Cam y Jafet.
semitas, camitas y jafetitas. Los israelitas eran semitas, los babilonios eran camitas de Cam. Hicieron una gran nación. Era una nación próspera, era una nación de armas, era una nación dentro de prosperidad, pero era una nación idólatra. Por eso Babilonia viene de Baal, adoraban a los Baales. Eran malvados, hacían sacrilegio contra Dios verdadero. Hicieron un gran imperio que fue desde el 605 hasta el 530 aproximadamente antes de Cristo. Figura número 3, hermanito Luis, por favor. Y resulta que este pueblo, que ese pueblo de Babilonia arrasa con el pueblo de Israel. Entonces, similarmente a lo que pasó cuando la destrucción, cuando el Imperio Romano, estos no dejaron piedra sobre piedra y por eso el profeta Jeremías, ¿no? Dentro de un aspecto, de una manera de llamarlo, era un profeta llorón, ¿no? Un seudónimo que se le da al profeta a los comentaristas bíblicos, porque les dice, mire, ustedes pecaron, ustedes no se arrepintieron, miren lo que les va a traer. El pecado siempre trae sus consecuencias, y es lo que vamos a ver hoy. ¿Trajo las consecuencias sobre el pueblo de Israel? Claro que sí. Ha traído consecuencias sobre mí, sobre el hermano Luis, sobre el hermano Hernando y sobre cada uno de los 8 grupitos que tenemos hoy. Sobre cada uno de nosotros el pecado ha llegado y desafortunadamente ha traído las consecuencias. Por eso le dice, si a usted no le gusta pecar, pues no. Pues si no le gustan las consecuencias del pecado, pues no peque, ¿no? Y eso debería ser, ¿no? Figura número 4, hermanito, por favor. Y entonces ellos invadieron y se dice que de una manera desoladora acabaron con todo, destruyeron todo. Se dice y cuando un pueblo quería humillar a otro pueblo, que era lo que más hacía, era destruirle el templo, porque era su sitio de adoración, porque era su sitio de que ellos buscaban a su Dios y sobre todo porque en el pueblo tenían oro, tenían plata, tenían ornamentos, tenían todo lo mejor, y esa fue la manera de que ellos los invadieron, los destruyeron. Se dice que muchos de las copas que eran para la adoración de Dios, ellos se embriagaban con esas copas, que metieron cerdos al templo, una manera de humillar. Y eso lo permitió Dios, ¿por qué? Porque el pueblo había pecado y el pueblo y Dios permitió que el pueblo fuera asolado, destruido, así como lo hizo Israel sobre muchas naciones, ¿no? Israel también con los filisteos, con los jebuseos, etcétera, ellos fueron muchas veces el que les hizo el daño, pues esta vez Babilonia es el que lo está destruyendo de su pecado. Entonces los babilonios despiadadamente invadieron a Israel, tomaron y profanaron su templo, su sitio de adoración, saquearon el templo, derribaron las murallas, pero ellos destruyeron y acabaron con todo, ¿no? Y los llevaron cautivos y se dice que muchos hasta fueron desnudos, cautivos desde Jerusalén hasta Babilonia, imagínense, de una manera triste, ¿no? ¿Por cuántos años? Por 70 años. Durante 70 años, entonces, el pueblo de Israel fue cautivo, fue, fue humillado, fue, fue llevado por el pueblo de Babilonia. Hasta aquí, entonces, si hay algún comentario, alguna pregunta, decirles, vemos, hermano Hernando, que tengo más confianza. Si vemos que el pecado trae consecuencias, hermano Hernando. Claro que sí, mi hermano, claro que sí, porque esa cuestión de entrar los cerdos al templo de Dios, eso es una humillación y es Exacto. consecuencia del pecado. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, otro hermano si quiere hablar un poquito, no sé, si quiere, Luz Dari, que estuvo el viernes muy elocuente con el hermano Harold.
Y si puede hablar, ¿no? Porque yo sé que de pronto hay alguno puede estar en alguna actividad que es donde no puede hablar. Eh, Eh, Hermana Sí, Luz, Dari, hermano. entonces vemos las consecuencias del pecado, ciertamente que cuando nosotros caemos del pecado traemos consecuencias, ¿cierto? Sí, hermano. Y además advertidas, ¿no? Dios nos advierte. Muy No bueno. nos advierte para que nos volvamos de nuestra maldad, de Ah, nuestros amén. caminos. Y es una advertencia que la hizo para su pueblo y la está haciendo ahora para nosotros, para todos. Por eso nosotros predicamos el Evangelio advirtiendo de que nos volvamos de esos caminos. ¿Y quién lo está diciendo? El mismo que le dijo al pueblo de Israel. Mire lo que le pasó al pueblo de Israel, que no obedeció sus mandatos. Entonces es No un obedeció. ejemplo para nosotros, es un Ah, ejemplo para nosotros, para que no nos volvamos sordos y con el muy bien, corazón duro. muy bien. Entonces, terrible que sigamos en el pecado y que no creamos en esas palabras que el que las dijo no es mentiroso. Amén, Vemos a muy bien, través del tiempo que lo cumplió y lo va a cumplir. Y si nosotros no nos volvemos de nuestro camino, nos va a pasar lo mismo. muy bien, exactamente. Muy buena apreciación. Figura número 5. Entonces dura 70 años, ¿no? 70 años son 70 años. Cautivos, esclavizados. Debe ser tremendo, ¿no? Nosotros que venimos de pronto de pueblos donde hemos sido cautivos, donde hemos sido esclavizados, ¿cómo es ser tratado prácticamente como un animal en tierra extraña? Y de la cautividad vemos el ejemplo de Daniel, ¿no? Daniel y sus cuatro amigos, ¿no? Ellos no estaban allá cómodos, ellos se sentían extranjeros, se sentían cautivos. Figura número 5, hermano Luis, por favor. Pero entonces, más adelante vemos que hubo uno de los, bueno, este es cuando el pueblo llega a Israel, esa hermana, Ciro el persa. Este es uno de los políticos, uno de los reyes que tuvo un acto de justicia. Y él decretó, dijo, yo voy a hacer que cuando el pueblo porque los imperios caen, entonces el imperio de Babilonia cayó. ¿Por medio de quién cayó? Por medio de Ciro el persa, porque todos los gobiernos, el mundo está bajo el poder del maligno, lo estuvo hace 20, 26, 27 siglos, lo estuvo hace 15 siglos y lo está hoy. El mundo está bajo el poder del maligno, los gobiernos, los reinos son del mundo. Y aquí vemos uno de los pocos gobernantes que hizo un gran acto de justicia. Él dijo, Ciro el monarca dijo, al comenzar su reinado, promulgó un edicto para decir, Israel debe volver. Israel, el pueblo de Israel debe volver a su tierra. Por favor, me comparte, hermanito Luis, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 al 23. Israel debe volver a su tierra. Y es algo yo quiero que ellos vayan a su tierra, pero no van a ir a buscar sus cosas, van a adorar al verdadero Dios. Sí, hermano Luis, mientras lo está buscando, lo va a buscar aquí en mi Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 al 23. Más el primer año el rey Ciro de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Mire que no, eso es un plan divino, ¿no? Es algo que Dios ha hecho. Jehová despertó el espíritu de Ciro de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito todo su reino diciendo, así dice Ciro, el rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová, su Dios, sea con él y suba. Entonces, estamos hablando de un pueblo, no sé, en estos momentos se me olvidó más o menos cuántos eran los cautivos en Babilonia, por decir, y creo que es más o menos como 1 millón de personas, dice, que vuelvan, pero que vuelvan a qué? A adorar a Dios, que dentro de todo su pueblo, su Dios, sea con él y suba. Y acá dice, el edicto de Ciro, que se dice que aún se tiene, porque esos eran edictos escritos en cuero de cordero y con la tinta, le colocaban la tinta el anillo del rey para que decir que eso era un edicto que él lo había hecho.
Y en este edicto tiene aquí a Dios, ¿cierto? Pone a Dios. Y esa es la cosa, ¿no? Que los gobernantes, el mundo está bajo el poder de maligno, lo estuvo todo, pero Dios no dice que oremos por los gobernantes, ¿no? Y aquí vemos que este Ciro fue, tuvo un buen gesto y hizo parte del plan de Dios para que el pueblo de Israel no sucumbiera, no muriera allá en Babilonia como esclavo, sino que volviera. ¿Pero volviera para qué? Para que le edifique la casa a quién? A Dios. Con este edicto se puso fin a la cautividad de Israel en Babilonia. Entonces los judíos vuelven a Israel. Ahora sí, figura número 6. ¿Cómo será usted después de su pueblo de 70 años de estar como esclavo y volver a su tierra, ¿no? ¿Cómo volvería usted, no? Gozoso, alegre. ¿Cómo se siente el recluso que ha estado en la cárcel y volver a su casa? Con gozo, ¿no? Con alegría, volver a mi tierra. Estoy contento, estoy gozoso. Esa canción que dice, ya vamos llegando, me voy acercando, los ojos se me aguan. Bueno, es ese sentimiento grande de poder volver a su pueblo, ¿no? Los judíos vuelven a la casa de Israel y a Jerusalén y se dice que, ¿pero a qué volvieron? Volvieron a edificar su templo, a que le hicieran un templo a Dios, porque dijo, es injusto que estos babilonios les acabaron el templo, les rompieron todo, y es justo que ellos vayan allá. Y vemos que ellos iniciaron con entusiasmo la reconstrucción del templo, llegaron y comenzaron a reconstruir, pero, pero les pasó, ¿no? Los fervores iniciales pronto se apagaron y, y se les bajó el ánimo de hacerle el templo a Dios. Se dice que algunos samaritanos, cuando llegan a su tierra, otros la habían ocupado los extranjeros. Entonces algunos samaritanos le hicieron oposición y ellos se pegaron de eso. Ya no vamos a hacer nuestro templo, vamos a hacer nuestra vida. Más adelante, ¿no? Siempre hay excusas, ¿no? Como que aquí decimos, el fue que fue. Siempre ponemos excusas, ¿no? Por ejemplo, hoy yo sé que el hermano invitó a muchas personas a que vinieran al estudio, muchos miembros de Buenaventura que tienen la membresía saben que deberían tener, pero siempre hay un fue que fue, me pasó esto, me pasó aquello. Siempre vamos a tener un fue que fue, ¿no? En cuanto a las cosas de Dios. Y en parte, entonces, por todas esas cosas se suspendió. Digamos, duraron por ahí un año que llegaron y ellos dijeron, Dios nos mandó a que edificáramos su templo. Y un rey nos sacó, nos libertó para que edificáramos su templo, pero entonces ya mejor yo voy a hacer lo mío, mejor voy a hacer mi casa, mejor voy a cuadrar, voy a volver la tierra que habían dejado mis abuelos, voy a hacer lo mío. Y después, más adelante vamos a hacer eso. Se dice que esto ocurrió más o menos 520 antes de Cristo, es cuando comienza esto acerca de la llegada del pueblo de Israel a Israel, a Jerusalén y a todo Israel. Ahora sí comenzamos Ageo capítulo 1, versículo 1, Ageo capítulo 1 en general, ¿no? Sale todo el capítulo 1, ¿no? Vamos a estudiar desde el 1 hasta el 12, hermano Luis, por favor. Ageo capítulo 1. Dice la palabra de Dios, y todo es en el nombre del Padre y del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Ageo capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Vemos la precisión de la fecha, ¿no? La precisión de la fecha se dice que da la fecha exacta, ¿no? Entonces, con eso se puede llegar con precisión, con exacta precisión, dicen los historiadores bíblicos, que fue 520 años antes de Cristo. Entonces, aquí también es importante ver que Dios habla al profeta Ageo. El profeta Ageo, según los estudiosos de la palabra de Dios, dice que podía ser ya un hombre
un hombre anciano, un hombre de entre 76 y 80 años, porque más adelante vamos a ver, porque el profeta Ageo vio el primer templo de niño y después pasó su vida cautivo en Babilonia. Entonces Dios habla por medio de un profeta y habla a quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. O sea, Dios le habla a los dos poderes que había en el pueblo, ¿no? Tanto el gobierno civil, que era Zorobabel, que era el gobernador, y al gobierno, el gobierno religioso, ¿no? Teológico, que era Dios, ¿no? Que era Josué, que era él, como se dice, sumo sacerdote. Diciendo, ahora sí continuemos, hermano. Entonces Dios habla, levanta un hombre, un anciano, un profeta, y como siempre los profetas dicen, esta no es mi palabra, no, esta es la palabra de Dios. Eso es lo que eran los profetas. Nada que ver con esos profetas modernos que te dicen que hoy tienes que ofrendar 500.000 pesos porque eso te dijo Dios, le dijo Dios, ¿no? Bueno, entonces dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cómo vemos al pueblo acá? Con la excusa, ¿no? Todavía no es el tiempo, yo llegué, pero ve que los samaritanos se nos opusieron, pero es que hacía mucho frío, que es que hacía mucho calor, entonces no ha llegado aún el tiempo, todavía no ha llegado el tiempo, más adelante, ¿no? Entonces ellos tenían un mandamiento, ¿no? El Señor les había hablado en Deuteronomio, ¿no? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Lo estaban haciendo? Cuando dicen, no, el tiempo no ha llegado, todavía no, esperemos más adelante. No estaban adorando a su Dios verdaderamente como ese mandamiento que ellos tenían por ser el pueblo de Israel. Uno, dos, continuemos en Ageo, hermano, por favor, el versículo que sigue. Entonces, ellos sentían que no era el tiempo aún de reconstruir el templo de Dios. La excusa, ¿no? O generalmente, ¿por qué no vas a la iglesia? Porque llovió, porque hizo frío, porque me dio fiebre, porque tengo agrieras, por eso el fue que fue. Pero al trabajo vamos con agrieras, con fiebre, con lo que sea, porque allá tenemos que rendir a los hombres, pero para Dios, y eso, hermano, no lo digo, a mí también me pasó anteriormente cuando era como un cristiano muy frío, ¿no? Pero Dios me ha venido edificando, me ha venido llevando para que tome las mejores decisiones. En Ageo 1:3 estamos en Reina Valera 1960. Dice, entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, entonces rectifica, esto es un mandato de Dios, el que habla es Dios. Por eso cuando te muestra la Biblia es la palabra de Dios, no es lo que dice Luis, no es lo que dice Hernando, no es lo que dice Harold, es lo que dice ¿quién? Dios. Y lo que dice Dios no es que lo amamos con todo el corazón, con toda la alma, la mente, las fuerzas. Entonces, si lo hacemos, debemos obedecerlo, ¿cierto? Y debemos obedecer sus mandamientos. Así como cuando fuimos niños, de pronto teníamos nuestros padres y nuestros padres nos decían tal cosa, la hacemos. Y yo, gracias a Dios, tengo la dicha de tener mi mamá. Si mi mamá me dice algo, no lo pongo en duda, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces vino la palabra de Dios diciendo, 4, hermano, por favor. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esa casa está desierta. Figura 8, hermano, por favor. Que le dice, ustedes llegaron y a qué, ellos hicieron qué, sus casas artesonadas. Esta es una casa como se veía en Israel, ¿no? ¿Qué tienen? ¿Qué elementos tiene? Primero que todo, tiene rocas, ¿cierto? Tiene buenas rocas que ellos tienen que trabajar. Tendría madera, tendría cueros, tendría muchas cosas, pero hicieron sus casas. Y se dice que los israelitas eran muy especialmente en hacer buenos techos. La figura número 9, hermanito, por favor. Hacían unos techos en madera que eran bastante trabajados,
bien trabajados, bien hechos, y entonces ellos habían hecho de esta manera, ¿no? Para la casa de Dios, esperemos, bueno, estos son los techos que ellos hacen, ¿no? Unos techos en madera que todavía tienen la fama, ¿no? Los israelitas de hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos hacían, ¿no? Para Dios, para los hombres todo, para los hombres, para mí, hacerlo todo de buena manera, pero para Dios, no. Pregunto al hermano Harold, ante esto que ocurría, hermano, que ellos para la casa de Dios no tenían tiempo, pero la casa de ellos sí lo hacían. ¿Eso es justo? ¿Eso era justo, hermano Harold? Le estoy escuchando. ¿Cómo le parece, hermano? ¿Esto sería justo que para hacer el templo de Dios no tenían tiempo, pero para hacer sus casas sí tenían tiempo? ¿Sería justo? Eso es injusto, hermano. Es lo mismo que Injusto. nos pasa en estos tiempos. Sí, claro, Es hermanito. igualito, igualito. Usted vemos a todos los hermanos, amigos, visitantes, familiares, nos cansamos de invitar, que hacen todas sus actividades normales, pero el día domingo no hay tiempo. No O hay tiempo. llovió, o llovió, o se enfermaron. Mejor dicho, pasa todo el día domingo. Amén. No era justo, ¿no? No era justo. Para la casa de Dios no tenemos tiempo, pero para la casa, para nosotros sí. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Y más adelante en las conclusiones vamos a seguir con eso, pero en ese momento no era. ¿Cómo estaría Dios con eso? Ah, Ageo número 1:5, hermanito. ¿Cómo estaría Dios? ¿Estaría contento con eso? Pero así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, meditad. Cada uno en su pensamiento sería justo. Hoy miércoles tenemos como congregación Buenaventura el estudio de la palabra de Dios, pero yo de pronto me voy para un lado, me voy a visitar al familiar, se me alargó el trabajo, ¿no? Le pongo la excusa, ¿no? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad, bien, mediten, piensen, analicen. ¿Eso es correcto? ¿Eso está bien? Cuando uno como hijo, el papá le decía, se fue para estudiar y se fue por allá a jugar, con amigos que no se sabe. ¿Y estará bien? Le dice la mamá. Meditad bien. 1:4. Pasamos 1:5, ¿no? Meditad bien. El templo de Dios, ¿cómo estaba el templo de Dios? En ruinas. ¿Cómo estaba el templo de Dios? Desolado, desierto, un peladero. Perdón que utilice palabras de pronto pueden ser duras, ¿no? Pero, y las casas de ellos, artesonadas, bien bonitas, techadas. Y vemos que esas las hacían bien, con el alma, con el corazón, lujosas. Entonces, ¿estará bien eso? Entonces, hasta aquí vemos. Esto era qué? Injusto. Y eso es pecado, ¿no? No obedecer las leyes de Dios es pecado, ¿no? Porque ellos habían dicho en Deuteronomio 6:5, lo corroboramos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y además hasta un gobernante les había mandado la orden, ¿no? Un mandato que era el gobernante que estaba imperando en el mundo. Ese gobernante Ciro también hubiera podido tomar Israel, como lo tomó, como lo tomó Nabucodonosor, como lo tomó Babilonia, pero dijo, no, ustedes no, porque ustedes los voy a dejar, porque ustedes tienen el Dios verdadero, ustedes se van a adorar a Dios. Esa era la causa, eso era lo que ocurría, no había desaliento cansado causa por lo precario de los medios que se disponían, tenían excusas. Y en parte de intranquilidad de hacer frente a la actitud desalentadora de los samaritanos. Entonces vemos que todo eso ellos toman esa actitud de no tener en cuenta a Dios y sí sus necesidades básicas. Tenemos necesidades básicas, pero nosotros en el Nuevo Testamento dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduras. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Las añadiduras. Ageo número 1:6, hermanito Ruiz, por favor. Ageo 1:6.
Ese era el pecado. ¿Cuál fue sus consecuencias? Vamos a ver consecuencias, ¿no? ¿Qué les pasaba a ellos? Sembraban mucho, sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Sembráis mucho, recogéis, ¿qué dice? La cosecha, ¿cómo? Poco. Dos, coméis y no quedan satisfechos. Esa es una de las que muchos nos colocan, ¿no? Que comemos. A mí me pasa a veces que mi esposa que está aquí me dice, ¿cómo? Y el almuerzo y eso fue todo. Quisiera más, ¿no? Y, pero, ¿por qué no tener en cuenta a Dios, no? Lo mismo bebéis, beben y no quedas, y quedan con sed, ¿no? No es suficiente. Y el cuarto dice, vestís, os vestís y no os calentáis. Vestir no logran abrigarse, no entran en calor. Hay un dicho aquí, no sé, ustedes también, el frío conoce al desnudo. Entonces, ¿por qué pasaría eso? Sembraban mucho, recogían poco, comían, quedaban con hambre, bebían, quedaban con sed y no se calentaban. Y este que es el peor que creo que muchos nos ha ocurrido, desafortunadamente, que hasta a mí a veces me parece. Dice, trabajamos a jornal y el jornal se va en saco roto. Trabajar, trabajar y recibe qué? Jornal de saco roto. Salario en bolsa rota, en saco roto. ¿Nos ha ocurrido? Pero ¿por qué será? ¿Por qué será que nos ocurre eso? 1.7, hermano, por favor. Seguimos con el 1.7. Tremendas las consecuencias, ¿no? Así ha dicho de Jehová de los ejércitos. Mira que Dios corrobora, ¿no? Dios es como a veces repetitivo. A veces nos dice que somos como escueleros que repetimos, repetimos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Mediten. ¿Qué pasó? No he trabajado la casa de Dios. Por eso, ¿qué pasa? Siembro, no recojo. Como, no me lleno. No, quedo con hambre. Bebo, quedo con sed. Me visto y me siento desnudo, ¿no? 1.8, hermano, por favor. Ese era el problema. Hasta ahí van, ya se he contado, hasta ahí van 5 consecuencias de un pecado. 5 consecuencias que eran las cosechas, la comida, la bebida, el vestido, el trabajar a jornal y, y que se levanta con roto, ¿no? Nos ocurre a veces, ¿no? Nos llega el salario, nos llega lo que devengamos y ya le debemos a todo el mundo. Y nos damos cuenta que no nos queda nada de todo lo que trabajamos. Dije, voy a ahorrar algo. No nos queda nada. ¿Qué hizo José? ¿Qué le dijo José al faraón en Génesis? Dijo, no nos comamos todo, guardemos el 20%, la ley del quinto. Y nosotros no tenemos quinto. Antes ya nos toca a veces volver a pedirle prestado al jefe o volver a pedir prestado a alguien. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurrirá eso? Entonces, ¿qué les dice el Señor en 1.8? Ante los problemas que hay que hacer, soluciones. Dice, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ante los problemas podemos revelarnos o podemos buscar soluciones. ¿Cuál era la solución al problema? Problema que ya vimos bastante fuerte. Suban al monte, trabajen, reedifiquen la casa, reconstruyanla, obedezca a Dios, no que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios merece ser glorificado. Claro que sí. Continuamos en el 1.9, hermano, por favor. Entonces sigue las consecuencias del pecado. Dice, buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Siempre hay un problema. ¿Por qué no? Ese es el problema. ¿Pero por qué? ¿Por qué eso? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Pues uno busca mucho, o sea, dice, me voy a ganar 1 millón, me voy a ganar, por decir, me voy a ganar 300.000 pesos y a veces se ganan 10.000, 20.000, o a veces ni siquiera se gana, se pierde. Buscaba mucho y yo poco. Esperaba mucho y encontró poco. Halláis y halláis poco la cosecha. Dice, encerráis en casa, almacenan en su casa, guardan en su casa, pero yo disipo de un soplo, aviento, me lo llevo, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces, ¿no? En los cultivos, ahí está el hermano Hernando que está en un cultivo, ¿no? En cualquier momento se va la cosecha, ¿cierto, hermano Hernando? De todo lo que Sí, cosecha y Dios en una borrasca ahí, todo el trabajo de tanto tiempo se fue, ¿cierto, hermano Hernando? sí, mi hermano, o vienen las nubes de pájaros y se comen la cosecha. Las, claro, las plagas, hermano. Por eso todo cuando uno cosecha, cuando uno siempre decir en nombre de Dios, como predicador, cuando voy a hacer una predicación y hoy lo corroboré, digo, esto va a ser en nombre de Dios, hecho las redes en nombre de Dios. Cuando voy a comenzar a trabajar, todo en nombre de Dios. ¿Qué hicieron qué hicieron los apóstoles cuando el Señor Jesucristo les dice, echen las redes en mi nombre? Las echamos en nuestro nombre, que no sale nada, pero cuando las echamos en el nombre de Dios, cuando hacemos su voluntad, podemos tener buenas consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Otra vez, porque mi casa está desierta, está desolada, está en ruinas. Y las casas de la gente, y cada cual busca su casa, ¿no? Y las casas de la gente corren a su propia casa, se ocupan de su casa. Yo no tengo tiempo para Dios, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero comprometerme, se escucha muchas veces, pero quiero ser salvo, pero quiero ir al cielo. ¿Podré hacerlo si no me esfuerzo? Continuamos en Ageo capítulo 1:10, hermanito. Por eso, dice, detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Anteriormente vemos seis consecuencias graves que tenían, eh, que, que, que buscaban, no hallaban, que cosechaban, no recogían, comían, no se sacían, bebían, quedaban con sed, de que trabajaban y todos se iban saco roto. Y dice el Señor, ¿por qué? Porque mi casa está desierta. Consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que todo pecado trae consecuencias? Todo pecado trae consecuencias. Vamos a ver las conclusiones. Por eso dice el Señor, y lo que habla es palabra de Dios, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Quién es el que manda sobre toda la naturaleza? Dios. Detuvo los cielos, retuvo los cielos, dice, detuvo la lluvia, retuvieron el rocío. ¿Qué es el rocío? La pasada de gas a líquido, ¿no? La pasada de la humedad, que hablábamos de la humedad con el hermano Harold, ¿no? La pasada de la humedad a lo que se vuelva lluvia. La lluvia es la que da la tierra, ¿no? Y no cabía la lluvia. Detuvo los frutos, se retuvo los frutos. La tierra la tierra se negó a dar frutos. ¿Sería que Dios nos mandó este mundo para venir a sufrir, para venir a pasar escasez, para vivir endeudados, vivir en tristeza, en ruina? No. Dios quiere que le busquemos, Dios quiere pero Dios quiere que seamos felices, que seamos tranquilos, pero que le obedezcamos a Él primero, ¿no? Y la naturaleza le hace caso a su creador. ¿Recuerdan cuando Jesús calmó la tempestad que iba con los apóstoles? Iban en la barca y los apóstoles estaban tristes, estaban afligidos, pero él detuvo la tempestad. Continuamos en el 1:11, hermanito. Entonces, él
él detuvo eso, él tiene ese poder, ¿cierto? Él nos manda. Por eso, si nos gustan las bendiciones, hay que buscar de Dios. Y dice el Señor, y llamé a la sequía y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de manos. Llamó a la sequía, trajo la sequía sobre los frutos y sobre todo el trabajo de sus manos. Las manos no produjeron, las fuerzas del hombre, pues nosotros en las fuerzas de nosotros debemos decir en nombre de Dios. Echamos la red, es en nombre de Dios, ¿cierto, hermanos? El hermano Luis cuando va a trabajar, que Dios lo bendiga, Dios lo guarde para sacar adelante su hogar, también para, como trabajador de la congregación allí y todos los hermanos, ¿no? En todos sus trabajos dice, voy a trabajar esto, voy a echar esta red, pero en nombre del Señor. Y voy a obedecerle a Dios. Entonces, se me olvidaba haberles dicho que la fecha se da exacta también porque era una festividad de luna llena que ellos adoraban, ellos iban todos, y el Señor dijo, voy a decirle a Geo para que les hable, y ahí van a estar, porque a las fiestas iban, a las festividades que eran festividades religiosas, ¿no? Espirituales. Y entonces está oyendo, y dice, y oyó, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién era Zorobabel? Él, el gobernador, ¿no? El poder civil. Y Josué, hijo de Ra, sumo sacerdote, el poder es espiritual, religioso. Y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Se dice, oyeron Zorobabel, Josué, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, las palabras del profeta, y causó temor. Entonces, ante una advertencia así, no nos debería a nosotros dar mucho temor, no nos debe dar a nosotros temor. Por favor, la figura número 10 hermanito, por favor, figura número 10. Bueno, en esta vemos que hay dos hombres y están comenzando a construir ese templo. Y más adelante, si nos vamos a poner en hechos en los evangelios, dice el templo, el segundo templo, el llamado el templo de Zorobabel. Y ellos que se pusieron a trabajar. Entonces, ¿qué pasó? El que era gobernador decía, bueno, se necesita piedra, se necesita madera, se necesita tal cosa, entonces vaya la gente, vayan al monte, vayan a traer y vamos a hacer. Y el otro, Josué, como tenía el conocimiento de la palabra de Dios, decía, esta columna se hace así, esto se hace aquí, aquí madera, y no era cualquier madera, ¿no? Lo que aquí allá en el Pacífico hay muy buenas maderas, ¿no? Eso no era lo que llamamos aquí cualquier chamizo, ¿no? Cualquier madera endeble, eso deberían ser buenas maderas. Hasta aquí vamos a ver. Conclusiones. Dios es el que manda, Dios es el que manda sobre nosotros, Dios es el dueño de todo. ¿Nosotros qué somos? Simplemente seres vivientes y llamados, gracias a Dios, al Evangelio, que decíamos, hijos de Dios. Todo pecado trae sus consecuencias, todo pecado. ¿Ellos qué pecaron? Porque no hicieron lo hicieron lo que Dios decía, ¿no? Dejar de orar trae sus consecuencias, dejar de asistir trae sus consecuencias, dejar de predicar trae sus consecuencias, ¿no? Otra conclusión, las excusas son malas. Dejar para después lo hago. Otra vez para nosotros, ¿no? Mateo capítulo 6 versículo 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Dios sabe que necesitamos cosas, que necesitamos hacer mercado, que necesitamos alimentarnos del plátano, del chontaduro, del pescado, de la carne, del arroz, de todo lo de la canasta básica, claro que lo sabe, pero si le buscamos, Él nos puede dar eso, si le buscamos primero y trabajamos, ponemos en el nombre de Dios, ponemos también de nuestra parte, ¿no? Porque hay gente también que quiere que todo le haga Dios. Hay que poner de nuestra parte, pero todo en nombre de Dios, las fuerzas de nosotros, teniendo en cuenta las fuerzas de Él, nos va a ir bien. Hay que mostrar las emociones, pero ¿cómo? Con acciones, con acciones.
Vamos a ver que este pueblo, y próximamente, más adelante, podemos continuar un poco este estudio y traerlo a colación a la iglesia hoy en día. eh, que hay que las emociones volver las acciones, no, no todo, o que todo lo haga el predicador. Aquí está los dos hombres, Zorobabel y Josué, pero está todo el pueblo trabajando, todo el pueblo trabajaba, se dice que los hombres trabajaban, iban al monte, y las mujeres en el hogar hacían la comida, estaban pendientes de los niños, pero ¿cuál era el objetivo? Edificar el templo de Dios. Debe ser nuestro objetivo? Sacar adelante la iglesia, nos debe doler. No podemos ver las iglesias en ruinas, en tristeza, en agonía, en miseria, y nos debe doler que no haya asistencia, que no haya crecimiento, que haya pecado. Eso debe dolernos entonces, pero ¿cómo debemos actuar? Debemos actuar, debemos trabajar, debemos edificar. Debemos luchar con la autoridad de Dios y con nuestras manos. Hay que buscar el porqué del problema, el porqué. Y el por qué le sucedió. ¿Por qué le sucedió la miseria que estaban trayendo? De cosechar, de pocas cosechas, mucha siembra, pocas cosechas, poca saciedad, hambre, sed, frío. ¿Por qué? De buscar mucho y hallar poco. ¿Por qué? Porque no se estaba teniendo en cuenta a Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué era? ¿Qué era? Trabajen, trabajen para el Señor, háganle, trabaje, trabaje. Y vamos a ver en Romanos 12 los que presiden, presiden, los que lideran, los que hacen, todos hombres y mujeres, todos tenemos muchas cosas que hacer en la iglesia del Señor. Hay que buscar soluciones. Muchas veces hay problemas y hay hermanos o personas en nuestras familias y hay tal problema, nos traen más problemas. No, el Señor le dijo, las soluciones vayan, eso estaba un peladero, estaba en ruinas, vayan y busquen la roca en la montaña, vayan y busquen la madera, es en la montaña, en el bosque, las esmeraldas, los zafiros, eso toca, vayan a las minas, vayan porque todo para el templo del Señor. Hay que ponernos a trabajar en la obra del Señor. Hoy no sabemos que no hacemos un templo humano, sino el templo espiritual que Dios quiere que todos nosotros. Entonces, como conclusión, hermanos, debemos trabajar, debemos ayudar en la obra del Señor, debemos ponernos, como se dice, todos el overol, y debemos también, mire que otra conclusión es que ellos hacían caso, deberían hacer caso a lo que hacían estos hombres, ¿no? Hay que respetar cuando alguien te dirige en el nombre del Señor, en la iglesia que hay, y el Señor mismo edificó, ¿no? Y a uno nos nombró a pastores, maestros, profetas, evangelistas, para que trabajen en la obra, los ancianos, ella ancianos. Estos saben que van a rendir ante Dios las cuentas y todos debemos trabajar, todos debemos luchar por el nombre del Señor. ¿Cómo va a encontrar el Señor la iglesia hoy si el Señor viniera hoy? Que nos vea trabajando, que nos vea luchando por su iglesia. Entonces, muchísimas gracias, hermanos, por haber escuchado esta exposición de la Santa Palabra de Dios con el ánimo, primero que todo, me exhorto a mí mismo para que trabajemos en la obra, para que luchemos unos por otros, para que nos animemos, para que nos duela la iglesia, para que nos duela que debemos trabajar. Sabemos que vamos a tener buen destino. Mateo 6:33, versículo que debemos tener más, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá las añadiduras. Él sabe que nosotros necesitamos, él sabe que nosotros necesitamos, pero debemos colocar primero el reino de Dios y las añadiduras vendrán. No buscar primero las añadiduras, que eso que nos puede hacer, eso va a ser un pecado que va a traer sus consecuencias. Gracias a Dios, gracias hermanitos de Buenaventura, hermano Luis, a todos los hermanitos, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por dejarme compartir este mensaje que es para mí, para mi esposa que está aquí conmigo. Nos trae muchas enseñanzas para ponerlas porque eso es para ponerlas en propósito, para ponerlas
a trabajar. Muchísimas gracias, Dios les bendiga grandemente.